Bienvenido a Futuro, un podcast de Contextico donde comento la Biblia y diferentes temas desde una perspectiva reformada, optimista y misional. Prepárate para una perspectiva del futuro que te cambiará el presente. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Futuro. Vamos por el episodio 7 y hoy el episodio lo he titulado La escatología sí importa. Y es que creo que antes de seguir diciendo muchas cosas en estos episodios, me gustaría sentar un poquito algunas bases de la escatología. Creo que hay la necesidad de hacerlo en este podcast o en el contexto de este podcast, porque creo que uno de los corazones siempre de este proyecto de Contextico desde que comenzamos fue acercar un poco la teología a la gente que normalmente no se acerca a la teología. Y es por eso que desde el principio nuestros videos al principio eran como, tratábamos de hacerlo como muy amenos, le metíamos incluso hasta un poco de humor o chiste para una audiencia de hecho muy joven que en ese tiempo consideramos como la audiencia de nuestra propia generación. Y ahora con este podcast que estoy abordando temas o quiero abordar temas de escatología, quiero hacer lo mismo, quiero sentar un poquito las bases y hablar un poco del general de lo que es la escatología, y quería también hacer una reflexión de por qué la escatología sí es importante, por qué estudiar escatología es importante, porque también siento que hay una ligera decepción escatológica en este ambiente de teología y de sana doctrina o de búsqueda del conocimiento bíblico en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, y se habla muy poco o se aborda desde una perspectiva muy abierta, que no está del todo mal, está bien, claro, pero siento que hay falta de convicción. Siento que entre tanta locura y decepción, los millennials le han dado un poco la espalda a la escatología. Si estoy hablando de mi generación y de lo que yo percibo, puedo estar equivocado claramente o podría no estar teniendo la visión completa o la imagen completa, pero al menos lo que he estado haciendo en estas semanas desde que empecé este podcast es que he estado tratando como de actualizarme un poquito de cómo está este ambiente. No sé cómo llamarle realmente a este ambiente, no sé si realmente tenga un nombre, pero básicamente me refiero a este nicho, que es al nicho normalmente al que nos dirigíamos hace algunos años cuando teníamos Contextico más activo, que era todo este movimiento del nuevo calvinismo, de gente que se estaba inclinando hacia la teología reformada, hacia las doctrinas de la gracia, gente que estaba interesada en la apologética. Y bueno, quizás esto sea para un tema más adelante de hablar un poquito de cómo esto está siendo una explosión ahora o cómo esto fue una explosión después de la pandemia, tanto que yo estaba muy ajeno a todo este movimiento. Y ahora regresando al movimiento y que yo quería empezar este podcast de escatología, traté como de investigar un poquito cómo se está abordando este tema actualmente y veo que hay una falta en cuanto a abordar el tema. Y no sé, yo pienso que hay una decepción escatológica porque, como lo he mencionado ya anteriormente en el podcast anterior, somos una generación que creció escuchando una escatología o un sistema escatológico que con el paso de los años se va debilitando porque muchas de las cosas que anunciaba o presuponía no están resultando como se suponían. Y eso obviamente hace que aquellos que están con hambre de buscar la verdad en la escritura digan, vamos a dejar ese tema a un lado y vamos a concentrarnos en las cosas que son más seguras en cuanto a la doctrina bíblica. Entonces la mayoría está tocando estos temas de escatología sin una convicción real o de plano no los toca. Y muchas veces lo hacen en pos de una coalición o en pos de la unidad, que está bien, y yo voy a siempre ser enfático en eso en este podcast, es que la escatología no es algo que debe dividirnos o que debe fragmentarnos como iglesia, porque si tu posición escatológica comienza a hacer eso, entonces hay un problema. Pero de eso a no tocar el tema o a no tener una convicción clara es una gran diferencia. Y entonces siento que mucha gente no está tocando el tema por miedo a romper la unidad, o también, esto sería más triste, pero creo que también pasa por ahí. De hecho, vi un video de un chico que creo que está teniendo muchas vistas ahora y hablaba un poco de estos temas y fuera como muy ambiguo al tocar el tema. Y cuando yo veía el video decía, esto es precisamente lo que creo que está pasando con muchos que están hablando de estos temas, es que no se les nota que tengan una convicción y si la tienen tratan de esconderla. Muchas veces, y esto sería triste, es por no quedar mal con un sector y así poder tener una audiencia más amplia. Eso estaría
más feo. Y lo otro que creo que pasa, que también siento que quizás nos hemos dado por vencidos de que algún día podríamos llegar a la unidad en este tema. Y como nos damos por vencidos, es decir, entre tantas posturas escatológicas podemos abrumarnos y decir, bueno, nunca nos vamos a poner de acuerdo, entonces mejor dejemos este tema a un lado. Pero una de mis convicciones, y creo que también es convicción de muchos, es que sí podríamos llegar a la unidad algún día. Y en este momento es decir, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a pensar que podemos llegar a la unidad en la escatología? Sí, lo creo. Creo que algún día llegaremos a la unidad en este tema. Pero lo peor de este asunto, de la decepción escatológica que veo, es que también solemos ver la escatología subjetivamente. Y como somos hijos del posmodernismo, y es algo de lo que siempre vamos a estar atacando aquí en Contextico, el posmodernismo es como uno de nuestros principales enemigos. Como somos hijos del posmodernismo y el posmodernismo nos ha enseñado que la verdad es subjetiva, que la verdad no importa, que no podemos saber realmente, entonces lo mismo terminamos aplicándolo a la escatología, y esto es triste. Es triste que lleguemos a pensar así sobre la escatología. Entonces, lo que quiero decir en este podcast o en este episodio es que la escatología sí importa. Y como la escatología sí importa, quiero tomar este episodio como una especie de introducción a la escatología. Se va a sentir como una clase de repente y quizás va a ser como una mini clase de escatología gratis que te estoy dando. Entonces quiero hablar de definiciones, hablar de los diferentes puntos de vista escatológicos de manera muy general. Estoy hablando que voy a hacer esto en 10 minutos o en 15 minutos. Y esto es como para sentar las bases de los siguientes episodios que voy a estar haciendo, donde me voy a centrar a explicar algunos conceptos claves dentro de mi punto de vista escatológico. Entonces, ¿qué es la escatología? La mayoría de teólogos define escatología como el estudio de los tiempos finales. Esta sería una definición muy general que cuando revisé varias definiciones de diferentes teologías sistemáticas, todo podría resumirse en esto. Obviamente hay definiciones más amplias. Y esta definición nace literalmente de lo que es escatología, la palabra. Literalmente es el estudio del final o el estudio de lo último. La palabra escatos es último o final. Pero esta definición de escatología como el estudio de los tiempos finales es una definición muy corta y es una definición que también creo que te predispone ya a pensar que la escatología solo se trata del final y solo se trata del futuro. Pero la escatología no solo es sobre el final y no solo es sobre el futuro. Obviamente aquí tiene mucho que ver también ya tu posición escatológica, pero yo he tratado de ser honesto desde el principio, desde el primer episodio de este podcast. Yo dije que este podcast iba a estar completamente influenciado por mi posición escatológica, porque como he dicho, creo que necesitamos tener una convicción y enseñar esa convicción y defender esa convicción. Entonces, la escatología es más bien el estudio de las profecías de la Biblia relacionadas con la redención del mundo, ya sean cumplidas, cumpliéndose o por cumplirse. Esa es mi definición. La escatología es el estudio de las profecías de la Biblia relacionadas con la redención del mundo, ya sean cumplidas, cumpliéndose o por cumplirse. Y aquí, en esta última parte, es donde nos dividimos todos los cristianos. Es decir, cuáles son las profecías ya cumplidas, cuáles son las que se están cumpliendo, cuáles son las que se van a cumplir. Y dentro del cristianismo protestante actualmente existen 4 principales posturas escatológicas. Estas posturas, obviamente que son 4 divisiones muy generales. Y aquí te pido perdón si tú eres partidario de cualquiera de estas posturas escatológicas y yo no la defino como tú la definirías. Perdóname, ponlo en los comentarios y dime, no, mi posición que es tal cual es así y así y así. Puedes dejarlo en los comentarios porque obviamente voy a hacer una generalización y voy a hacerlo muy corto, las definiciones de los que serían las 4 posturas generales de la escatología. Estas posturas se han dividido en relación a lo que cada una cree sobre el milenio mencionado en Apocalipsis 20. De hecho, serían 3 las divisiones en cuanto a la relación con el milenio, pero estoy hablando no solo del milenio de Apocalipsis 20, estoy hablando de los sistemas escatológicos de interpretación de toda la Biblia, y en eso podríamos de manera general hablar de 4, que son el premilenialismo dispensacional, el premilenialismo histórico, el amilenialismo y el postmilenialismo. Y los he puesto en este orden poco a propósito. Primero porque el premilenialismo dispensacional se divide con las otras 3. Y de hecho aquí en Contextico yo hice hace varios años ya un video hablando de la diferencia entre una escatología reformada y una escatología dispensacional, donde dividía precisamente el dispensacionalismo de las siguientes 3 posturas.
Y otra cosa es que este orden en el que las voy a explicar es también el orden en el que yo las fui estudiando o yo las fui analizando. Es decir, yo empecé como un dispensacional, que me pasé al premilenialismo histórico, después coqueteé un poquito con el amilenialismo, pero terminé en el postmilenialismo. Y creo que es la historia de muchos postmileniales, o hasta donde yo he escuchado, es la historia de muchos postmileniales de cómo pasaron del dispensacionalismo hasta el postmilenialismo. Entonces, el premilenialismo dispensacional. Premilenial quiere decir que Jesús regresa previo al milenio, es decir, antes del milenio. El premilenialismo dispensacional está basado en el sistema de interpretación dispensacional o del dispensacionalismo, en el que prácticamente la historia está dividida en periodos en los que Dios trata a la humanidad de manera diferente, principalmente esto en relación con cómo Dios trata a Israel y a la iglesia de maneras separadas. Mucho del énfasis del dispensacionalismo o del premilenialismo dispensacional recae sobre un rapto previo a una gran tribulación. Y después Jesús regresa después de esta gran tribulación, que la mayoría habla de 7 años de gran tribulación, y Jesús regresa después de este periodo para establecer un reino milenial literal para cumplir las promesas a Israel. Es por eso que hay un énfasis fuerte entre esta división entre Israel y la iglesia, pero esto es un tema muy amplio, muy aparte, que quizás en algún momento lo toque más a profundidad. Esta postura es la más popular en la actualidad y ha sido la más popular del último siglo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y es una postura prácticamente nueva dentro de la historia de la Iglesia que comenzó en el siglo XIX. Es algo que siempre nos gusta enfatizar a los que no creemos en el dispensacionalismo. Pero bueno, vamos al premilenialismo histórico. Obviamente, el premilenialismo dispensacional y el premilenialismo histórico son muy parecidas, solo que el premilenialismo histórico no ve una división entre la Iglesia e Israel, sino una continuidad. Otra vez Jesús regresará después de un periodo de tribulación y regresará antes del milenio, es decir, regresará para establecer un reino literal de 1000 años. Y el premilenialismo histórico, de hecho se le llama histórico o clásico, para diferenciarla precisamente del dispensacionalismo que nació hace 2 siglos y enfatizar que el premilenialismo ha sido una postura enseñada desde el siglo II, desde Justino Mártir o Ireneo en el siglo III. Entonces ha sido una postura que ha estado presente a través de la historia de la Iglesia. Luego está el amilenialismo. Otra vez hay una continuidad entre Israel y la Iglesia, es decir, son un solo pueblo, y el milenio es simbólico del periodo actual en el que Cristo reina, en el que los amileniales ven más esto como un reino espiritual. Obviamente los amileniales van a tener muchísimos matices que se acercan mucho al postmilenialismo, matices que se alejan mucho del postmilenialismo, hablando de un reino que solo es en el corazón de las personas o algo así. El amilenialismo enseña que el evangelio avanzará, pero el mal igual va a avanzar. Y Jesús regresará y será la resurrección, el juicio final y el estado eterno, que de hecho se me ha olvidado mencionar, pero esto es algo en lo que al final todos creemos, que hay una consumación final cuando Jesús regresa, cuando es la resurrección. Bueno, aquí el dispensacionalismo va a tener sus diferencias notables en cómo entienden la resurrección y todo esto, pero en general todos creemos que hay un estado eterno o una consumación final con Cristo regresando, o esa sería una postura ortodoxa. Y luego tenemos el postmilenialismo, que no dije, pero el amilenialismo, A significa no milenio. Este título realmente no le hace justicia a la postura porque los amileniales sí creen en un milenio, sin embargo se refiere el término a que no creen en un reino literal. Y el término postmilenialismo es que Jesús va a regresar después del milenio, por eso es postmilenialismo, es decir, que el milenio también lo vemos como algo que está sucediendo ahora. Sin embargo, no solo es espiritual, sino integral, transformando todas las esferas de la vida, lo cual hace que sea un reino visible. Por lo que los postmileniales vamos a hacer una diferencia entre cómo los amileniales ven este reino y cómo los postmileniales vemos este reino. Y también hay otro tipo de postmilenialismo en el que se enseña que el milenio es una edad de oro futura cuando el mundo sea conquistado por el evangelio. Yo en lo particular no sostengo esta posición. Creo más bien que el milenio es ahora y es un reino en progreso, que si bien sí llegará a culminarse en una etapa de oro, no creo que sean 1000 años literales. El postmilenialismo va a ver el evangelio triunfando en la historia y en el mundo, y esto es lo que lo hace muy diferente a las otras posturas también. Y entonces Jesús regresará como el rey victorioso a resucitar y juzgar.
y vendrá el estado eterno con una tierra restaurada por el Evangelio. Ahora, hay otras tres grandes divisiones que pocos hablan cuando están hablando de estas diferencias escatológicas dentro del cristianismo. La primera división, que ya la mencioné un poco, es entre el dispensacionalismo y la teología del pacto. Básicamente, esta división que va a dividir el dispensacionalismo, el premilenialismo dispensacional por un lado y a las otras tres posturas por otro lado, tratan el tema de Israel, es decir, cuál es el papel de Israel en el plan redentivo de Dios, cuál es el futuro de Israel, etcétera, etcétera. No solo tiene que ver con una diferencia escatológica, sino principalmente tiene que ver con una diferencia interpretativa, es decir, de cómo entendemos, cómo leemos la Biblia, cómo estudiamos la Biblia. Luego, otra división importante entre las posturas escatológicas que también se habla muy poco y no sé por qué, es entre el futurismo y el preterismo. Esto básicamente contesta preguntas como cuáles profecías ya están cumplidas o cuáles profecías están por cumplirse. Y la otra división importante entre las posturas escatológicas tiene que ver con el pesimismo versus el optimismo. Esto responde a la pregunta de si el evangelio triunfará antes del regreso de Cristo, es decir, si la gran comisión va a triunfar antes del regreso de Cristo o si el pecado irá de mal en peor, es decir, cómo vemos la historia en decadencia o vemos la historia progresando y mejorando a cómo el evangelio avanza. Y estas tres divisiones hacen que la cosa se ponga un poco más compleja, porque en lo que, por ejemplo, el dispensacionalismo y la teología del pacto van a dividir estos grupos, luego el futurismo y el preterismo va a dividir, por ejemplo, el premilenialismo histórico va a ser completamente o va a ser casi completamente futurista, mientras que el amilenialismo van a ver a mileniales que van a ser un poco preteristas parciales y van a ser otros que van a ser futuristas, y también con los postmilenialistas, aunque actualmente la mayoría van a ser preteristas, pero también van a ver quienes todavía tienen algunas cosas de futuristas. Y luego pasa lo mismo con el pesimismo y el optimismo. El postmilenialismo es optimista completamente y hay amileniales que dicen ser amileniales optimistas, pero eso los convierte casi en postmileniales. Es decir, hay tantas variantes y tantos matices que esto lo hace todavía más complejo. Pero mi conclusión y mi reflexión final es que la escatología sí importa, y aunque todo esto nos pueda confundir y quizás si tú eres nuevo en el tema, yo sé que estos temas para muchos de los que nos siguen y muchos de los que están interesados en este podcast y en este tema quizás sean temas que ya has estudiado, ya has visto muchos otros videos, hay cualquier cantidad de videos ahorita en YouTube que te van a explicar estas cosas, pero yo sé que hay un sector del cristianismo que quizás nunca había escuchado esto, o que quizás tú nunca habías escuchado que había otra postura diferente a lo que en tu iglesia siempre se ha dicho o siempre se ha enseñado. Y creo que es súper importante que tú sepas que como hay de pensadores cristianos, hay de posturas escatológicas. Es decir, aunque yo podría ser postmilenial, créeme que la manera en la que yo veo el postmilenialismo puede ser muy diferente a la que un compañero de al lado que también es postmilenial ve el postmilenialismo, y lo mismo en cada postura escatológica. Pero la escatología importa. R.C. Sproul dijo esto: si la teología es importante, entonces la escatología también lo es, porque forma parte de nuestro entendimiento de Dios, su obra y su propósito. ¿Por qué importa la escatología? Primero, importa porque la verdad importa. Vivimos en un mundo en el que se nos ha tratado de decir que la verdad no importa, que lo que tú pienses es lo que es y está bien, y si a ti te funciona, adelante. Eso es lo que el mundo te dice, pero ese no es el punto. El punto es que hay una verdad absoluta y la Biblia es la verdad absoluta, y nuestra tarea es tratar de descubrir cuál es esa verdad absoluta para nosotros. Como dije, vivimos en una época en la que la escatología la hemos vuelto en un punto muy subjetivo, a tal punto que decimos, bueno, ¿qué importa quién tiene la verdad en la escatología? Y no. Esa no debe ser la actitud ante la escatología. Nuestra actitud debe ser una búsqueda constante de la verdad en este tema, porque la verdad importa. Estamos hablando de Dios, de cómo actúa Dios en el mundo, de cuál es su obra, cuál es su propósito para el mundo. Voy al segundo punto: importa porque la redención del mundo importa. Todas estas posturas escatológicas tienen diferentes matices en cuanto a qué es lo que Dios está queriendo hacer en el mundo, cuál es la naturaleza de la redención en el mundo. Todas estas posturas van a tener matices diferentes,
Y créeme que eso va a cambiar mucho la manera en la que tú te involucras en la redención del mundo. Y esto va a mi tercer punto, que es algo que ya he mencionado en casi todos los episodios, lo he mencionado esto, es que lo que tú esperes, lo que tú pienses del futuro, lo que sea tu postura escatológica, va a determinar lo que hagas en el presente. Entonces, la escatología importa porque lo que esperas determina lo que haces ahora. Y es en este último punto donde considero que la escatología postmilenial es súper importante revisionarla, porque es una exposición escatológica que hace mucho énfasis en cómo vives tu vida ahora. Entonces, no le des la espalda a la escatología. Y si tú quieres seguir escuchando sobre esta postura escatológica esperanzadora para el futuro, te invito a que escuches los próximos episodios donde voy a estar hablando y definiendo un poquito más de qué cree el postmilenialismo. Nos vemos en el siguiente. If postmillennialism is the case, then I have to behave differently.